Buenos días, chicos de Matemáticas 1, Prepa y Seca. Habla el profesor Ismael Arredondo. Vamos a platicar de los números y cómo podemos darles los números reales y cómo podemos darles aplicarlos a un lenguaje algebraico. A veces nosotros, como seres pensantes, tratamos de, cuando se hace una situación repetitiva y decimos, bueno, a ver, nos está pasando esto, vamos a hacer este experimento, y entonces nos dan números, ¿verdad? Y nos dan más números, pero de repente nos damos que esos números son repetitivos y creamos un tipo modelo matemático. ¿Cómo? A través de un lenguaje algebraico. Entonces ahorita vamos a comenzar a ver ese concepto para que puedan ir entendiendo cómo podemos convertir la aritmética a un lenguaje algebraico. La aritmética es cuando sumas dos números y el lenguaje algebraico es cuando le das una notación a esos números. Notación o nombres. Vamos a ver. Ok, el uso de los números reales y el lenguaje algebraico. Objetivos. Emplearás expresiones algebraicas utilizando literales, o sea, letras, para representar relaciones entre números y variables algebraicas. Vamos a ir viendo todos esos conceptos. Seguirás instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. Describirás expresiones verbales mediante formas algebraicas y viceversa. O sea, expresiones verbales dándole una forma algebraica, y una forma algebraica la vas a poder interpretar con una expresión verbal. Relacionarás magnitudes, constantes y variables aplicadas en problemas cotidianos. Es decir, es lo que les decía, cuando vemos un fenómeno, pues comenzamos a hacer un modelaje o una interpretación ya no tanto en números, sino en un modelo matemático que finalmente le podemos ir cambiando o creando funciones matemáticas en base a las literales y números, y entonces así es como modelamos matemáticamente. Relacionarás magnitudes y variables aplicadas en problemas cotidianos, plantearás expresiones matemáticas y o algebraicas en la resolución de situaciones cotidianas, ¿sí? Okay. Entonces, vean, el lenguaje aritmético pues es un número, ¿no? En la parte izquierda es el lenguaje aritmético, en la parte derecha es lenguaje algebraico. Número, y entonces aquí le damos, si es aritmética, pues es un 5. Acá en el lenguaje algebraico le damos una letra, cualquiera. El doble de ese número, pues 5 por 2, 10, ¿no? Entonces aquí es el doble, es 2x, 2 por x. La suma de esos dos números, 5 más 10, es igual a 15. Acá es x más 2x igual a 3x. Resultado entre 3 es 15 entre 3 igual a 5 es. Y acá es 3x entre 3 es igual a x. ¿Sí? 3x entre 3 es igual a x. Eso está bien. Solución es el mismo número, solución es el mismo número. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir moviendo en el lenguaje aritmético hacia el lenguaje algebraico. Nada más aquí vamos a recordar algunas ideas de lo que es álgebra. Después vamos a profundizar, pero vamos a ir dándole. Por ejemplo, este número se llama el coeficiente. ¿Sí? Este número es el signo. ¿Sí? Vamos a ponerle, vamos a señalarlo más. Va a este número es el coeficiente, el 4. ¿Sí? Este número que está aquí arriba es un exponente, es este. Número 2. Este signo, pues este es el signo, ¿no? Puede ser signo más, menos. ¿Sí? Este es la parte literal o letra de una expresión algebraica. Y esta viene siendo un valor constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno.
Ejemplos de expresiones algebraicas con sus variables constantes y operaciones. X más 2, la variable es X, la constante es 2. ¿Sí? A 1 y 2, porque es 1X y 2. 1,2. ¿Qué operación es? Pues la suma, ¿no? Aquí P menos 8, la variable es P y la constante es 1,8. Y es una resta. 5Y, la variable es Y y el constante es 5, o coeficiente. Y la operación es una multiplicación porque es 5 por Y. 7 entre A, la variable es A, la constante es 1,7, o sea, 7 y 1A, y la operación es una división. Aquí 4B más 1 es, la variable es B, las constantes es 4 y 1, y hay una multiplicación que es 4 por B, y la otra es una suma que es 4B más 1, ¿sí? Entonces hay una multiplicación y una suma. Aquí es X elevado a la potencia 3. Y aquí tenemos la variable X, la constante es 1 porque es 1X y 3 que es el exponente. Este es el exponente. ¿Qué hay aquí? Pues una multiplicación porque esto es lo mismo que si dijéramos X por X por X. Por eso es una multiplicación. ¿Sí o no? Quedaría así. Entero. No. Sería pluma. Este sería X por X por X. Esta es una potencia elevada a la potencia 3. Una variable elevada a la potencia 3. Okay. Entonces, el hombre ha tratado de explicar los fenómenos de la naturaleza como la forma, medida y diámetro de la Tierra. Por ejemplo, la velocidad del aire, la temperatura de un cuerpo, la fuerza del agua, la epidemia que ocasiona una enfermedad mortal, la simulación de eventos físicos y químicos, por mencionar algunos. Ha diseñado expresiones matemáticas o modelos matemáticos que han servido como base para modelar, valga la redundancia, dichos fenómenos, a través de la simplificación de cálculos que deben de realizarse frecuentemente a lo que denominamos fórmulas. O sea, todo esto que vemos aquí se puede modelar matemáticamente, todos los fenómenos. Eso ya es matemática avanzada, ¿eh? Una fórmula es una expresión matemática que contiene operaciones entre varias cantidades que describe un cálculo específico para resolver un problema. ¿Hacia dónde va una expresión matemática? A resolver un problema, un planteamiento. Existen fórmulas matemáticas para resolver problemas diversos. En una fórmula matemática encontramos símbolos, letras, números que representan cantidades numéricas y operaciones que lleven al resultado buscado. Las letras se llaman variables y los números constantes. El álgebra es la rama de las matemáticas que considera el uso de símbolos como las letras y números para representar cantidades y realizar operaciones con ellas. Por esto, las variables se denominan variables algebraicas. Por ejemplo, para determinar la temperatura Celsius de una habitación conociendo su temperatura Fahrenheit, usamos la fórmula esta, C igual a 5 sobre 9, F menos 32, donde usamos letras en lugar de palabras. Que si despejamos la incógnita nos quedaría C igual a 5 novenos de F menos 32. Ajá. Y queda 5 por F menos 32 entre 9. ¿Sí? Despejamos el 9 hacia la izquierda. Y queda 9C igual a 5F menos 32. ¿Sí? Multiplicamos 5 por F, 5F y queda 5 por 32, 160. ¿Sí? Entonces luego ya quitamos el 60 de ahí, lo pasamos a la izquierda, queda 9C más 60 igual a 5F. Y ya nada más para dejar F solita, o sea los Fahrenheit, nos queda de esta manera. F igual a 9C más 160 sobre 5.
o 9 quintos de C en más 32. ¿Sí? Que dividimos entre 5 el 9C y el 165 nos queda 32. Entonces, despejar significa dejar sola y positiva la incógnita en un lado de la igualdad. Sola y positiva, ojo muchachos. ¿Sí? Las reglas de despeje son lo que está sumando en un lado de la igualdad pasa restando al otro lado y viceversa. O sea, si está restando pasa del otro lado sumando. Lo que está multiplicando en un lado de la igualdad pasa dividiendo al otro lado y viceversa. ¿Sí? Estas reglas de despeje las puedes utilizar en cualquier fórmula química, física, biológica, etc. Para adelantar el tema que necesitas recordar que el concepto de término está definido como los elementos que utilizas en las expresiones algebraicas. De manera general podemos presentarlos así, en donde A es el coeficiente numérico, X es la literal o variable y N es el exponente N minúscula. Saber más, cuando se presentan variables juntas A, B, C, esto implica que necesariamente se están multiplicando. O sea, si tú encuentras estas variables A, B, C, eso es una multiplicación, ¿va? La variable o literal en un momento determinado puede tomar cualquier valor del conjunto de números reales. Observa en los siguientes ejemplos de términos cuál es el valor de cada uno de los elementos. Por la primera columna es término algebraico y la segunda columna son los elementos. Y empezamos 5x al cubo, el coeficiente es 5, la variable es x y el exponente es 3. Menos 4x al cuadrado, el coeficiente es 4, la variable es x y el exponente es 2. Y ahí hay una operación que es menos, ¿verdad? Bueno, un signo operativo que es menos, el signo menos. 3mn, el coeficiente es 3, hay dos variables que se llaman m y n, y hay un exponente 1 para cada variable, m a la 1 y n a la 1. ¿Sí? ¿Sabías que los matemáticos de la antigüedad, el lenguaje de las matemáticas es el álgebra? La palabra álgebra proviene del título de un libro escrito hacia el 800 después de Cristo por el matemático árabe Al-Khwarizmi. Su título, así está en árabe, que significa restauración y reducción, siendo este empleado en ese entonces para resolver ecuaciones. No tiene sentido. Lenguaje algebraico es una representación de las operaciones básicas en las que se utilizan números y letras. Veamos los siguientes ejemplos. El doble de un número. Podemos plantearnos la pregunta siguiente: ¿por qué 10 es el doble de 5? La respuesta es que si multiplicas 2 por 5 es igual a 10. ¿Sí? Podrías poner 20 el doble de 10, por ejemplo, o 100 el doble de 50, y si es válido. Entonces ahí le estamos poniendo números, pero lo vamos a representar de manera algebraica. ¿Y cómo se representa? Como 2x. ¿Sí? Se representa como 2x. ¿Va? Esta es la representación, muchachos. ¿Sí? El triple de un número. En relación con lo anterior lo representaremos como 3x. El doble de un número más 3 unidades lo podemos representar como 2x más 3. La mitad de un número lo podemos representar como x entre 2. ¿Sí? En el lenguaje algebraico. Ahora analizaremos el proceso a la inversa, es decir, transformaremos una expresión algebraica al lenguaje común. ¿Cuál es la expresión algebraica? Es esta: 2x más 3y. ¿Cómo lo traducimos a un lenguaje que lo pueda entender una persona? Dice de esta manera: al tener dos conjuntos, un 2 junto a una variable x, de una así, como aprendiste en el párrafo anterior, nos estamos refiriendo al doble de un número, ¿sí? 2x es el doble de un número. Y el término 3y representa el triple de un número, por lo que el lenguaje coloquial
en el lenguaje coloquial la expresión anterior quedaría como así: el doble de un número más el triple de otro. Ese sería el lenguaje humano, coloquial o popular. 3 por x menos y, su expresión verbal sería el triple de la diferencia de dos números. ¿Cuál es la diferencia de dos números? Es x menos y, muchachos. Esta es la diferencia de dos números, pero aquí dice el triple. Entonces esta diferencia la multiplicamos por 3 y esa es la diferencia. ¿Cómo expresamos esta expresión? X, Y, Z. Acuérdense, X, Y, Z es una multiplicación o producto de tres números, pero allí está dividido entre 5. ¿Cómo lo expresamos en un lenguaje coloquial o popular? Es la quinta parte, que es 1 sobre 5, del producto de tres números. Este es el producto de tres números. Y dice la quinta parte, pues es un quinto de esto. Este producto entre 5 es la quinta parte. ¿Sí? Su expresión verbal sería un número aumentado en 9, x más 9. X más 9 es un número aumentado en 9. ¿Sí? Saber más. La semisuma de dos números es el resultado de la suma dividido entre 2. A más B entre 2. Números consecutivos son los que su diferencia siempre es 1. O sea, ¿cuál es el consecutivo de 1? 2. El consecutivo de 3, 2. ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 3? 1. El consecutivo de 4 es 5. La diferencia entre ambos es 1, ¿sí? La siguiente, números pares consecutivos son los que su diferencia siempre es 2. El consecutivo número par de 2 es 4, ¿sí? El que le sigue hacia arriba 6, hacia arriba 8, 10, 12, 14. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de esos números? 2. ¿Sí? Les voy a dejar una tarea para que resuelvan y en lenguaje algebraico vean este video, con esto lo van a entender y pues me lo entregan hoy mismo. ¿Sale, muchachos? Gracias. Nos vemos en la siguiente clase.